Bienvenidos. La literatura es el arte de la palabra. Vamos a desarrollar la guía de aprendizaje autónomo número 2 del tercer periodo del área de lenguaje. Va dirigido al grado octavo de la institución educativa Samaria Ortega Tolima. En la guía encontramos un primer momento que es el momento de exploración. Aquí empezamos a divertirnos. Encontraremos un crucigrama que nos hablará sobre la historia y literatura de nuestro país, hechos importantes que han pasado como es la independencia. Encontraremos enunciados de forma vertical y horizontalmente. Por ejemplo, verticalmente el enunciado 1, nombre que recibe Simón Bolívar. La respuesta es el Libertador. ¿Qué hacemos entonces? Nos dirigimos a nuestro crucigrama y en la casilla número 1 verticalmente vamos a colocar el Libertador. Horizontalmente encontramos el enunciado 3 que nos dice así: prócer de la independencia inmortalizado en un billete colombiano. ¿Cuál es la respuesta? Policarpa Sabarrieta. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ubicamos en la casilla número 3 horizontalmente. Espero que disfrutemos este momento desarrollando esta actividad al lado de nuestra familia. En nuestra guía encontramos un segundo momento que es el momento de estructuración. Aquí hablaremos sobre la literatura de la independencia de Colombia. Quiero iniciar con esta frase: nada es más valioso que la independencia y la libertad. On Schmidt. Hablaremos de su literatura. La literatura de la historia es un subgénero narrativo que define como la unión entre la literatura y la historia, que busca revivir el pasado conservando la originalidad de los hechos. Por lo tanto, una de ellas es la literatura de la independencia de Colombia, que hacemos referencia al conjunto de obras literarias producidas en el marco del proceso independicista del virreinato de la Nueva Granada durante el siglo XIX. Respecto a esta literatura, los escritores colombianos tomaron partida ante las ideas de la libertad. Fue fuertemente influenciada por las motivaciones políticas que predominaban en ese periodo. Igualmente, los escritores se volvieron muy apasionados y emocionales. Por otro lado, un grupo intelectual empezó a tomar conciencia de las riquezas existentes en su suelo patrio, convirtiendo así la conciencia que se hizo reafirmar el nacionalismo en nuestra nación. Asimismo, se alimentó en la necesidad de transformar la situación económica y social de nuestra nación. Los escritores mostraron su preocupación por destacar los aspectos costumbristas de la realidad, asimismo el arte literario, para realizar una crítica social y moral de su entorno. Hablaremos sobre los temas de la literatura de la independencia. En primer lugar, encontramos los sentimientos de patriotismo y liberación, que fue el comienzo de los movimientos de la independencia. Fomentó en el espíritu patriota y liberador en las colonias americanas. Se expresaba a través de una corriente dominante de ese momento, como lo fue el neoclasicismo hispanoamericano, que se caracterizaba por una poesía que cantaba la belleza natural de un nuevo continente. El segundo tema que encontramos es la esperanza y progreso. Gracias a los contactos culturales con Inglaterra y Francia, se produce una transición hacia temas propios del romanticismo. Aquí los románticos hispanoamericanos mostraban una tendencia de ver un futuro lleno de esperanza, de progreso. Luego del proceso de la independencia, se centraban en los retos futuros que traían su nuevo estatus de personas libres. El tercer tema
fue el romanticismo social. En esta etapa, las luchas de la independencia generaron una producción literaria muy encendida y de marco tinte político. A través de ella se exaltó la libertad individual frente a la opresión de los gobernantes. En cuarto tema encontramos el romanticismo sentimental. En América se comienza a instalar el orden y el progreso. Aquí la literatura se toma entonces como subjetiva, es decir, recupera su pureza original y canta la belleza. Los autores dejan a un lado las relaciones de esta belleza con un mundo real y sus propios problemas. Y por último, encontramos el reflejo de costumbres y tradiciones locales. Finalmente se produce una fusión con otros movimientos literarios. Este movimiento fue conocido como costumbrismo. A través de este género se buscaba ver reflejadas las costumbres y tradiciones locales. Hablaremos sobre las características de la literatura de la independencia de Colombia. En primer lugar, encontramos la rebeldía. Convergen todo hacia la faceta de rebelde. Aquí lo literario fue un medio portador de ideas revolucionarias. En segundo lugar, encontramos el nacionalismo. Aquí aparece un nuevo lenguaje nacionalista que habla de la libertad, igualdad y de los derechos de los criollos, mestizos y negros. De igualmente se incrementó el periodismo y se comienza a hablar contra los españoles. Y por último encontramos la exploración de la naturaleza. La literatura alcanza también a las ciencias naturales, se continúa explorando, esta vez de manera más intensiva, la geografía colombiana. De igual manera se inician nuevas investigaciones sobre la flora, fauna y el medio ambiente. A continuación hablaremos sobre los autores de la independencia de Colombia. En primer lugar encontramos a Rafael Pombo, 1833-1912, propulsor de una poesía que refleja un sentimiento de escepticismo y desesperanza propia del más legítimo espíritu romántico. De su inspiración nació La Hora de las Tinieblas en 1855. Recordemos a este personaje, este gran autor, porque a muchos de nosotros nos ha marcado nuestra niñez con sus lindas y queridas poesías. Seguido encontramos a Julio Arboleda, 1817-1862, uno de los poetas más románticos destacados de Colombia y autor del poema épico Gonzalo de Ollón, 1883. Encontramos a José Eusebio Caro, 1817-1853, el poeta más representativo del romanticismo colombiano y es el autor de poemas cargados de sentimientos de melancolía como Estar contigo, 1857. Seguida encontramos a José Joaquín Ortiz, 1814-1892. Dio vida a un movimiento creado de una poesía de forma clásica y espíritu romántico. De su pluma nació la primera novela romántica de la literatura colombiana, como la conocemos, María Dolores, en 1863. Eugenio Díaz, 1804-1865. Este fue un escritor del género costumbrista con su principal obra, Manuela, en 1858. Y por último, encontramos a Jorge Isaac, 1837 y 1895. Es otro reconocido escritor del costumbrismo con su obra maestra que muchos de nosotros nos ha encantado, María, en 1867. Encontramos un cuarto momento que es el momento de práctica y desarrollo de competencias. Cuida el jardín de tu mente, el pensamiento que arriesga crece. Ahora
De haber adquirido conocimientos sobre la literatura de la independencia de Colombia, vamos a desarrollar unas pequeñas actividades. En primer lugar, encontramos la elaboración de un friso sobre la literatura de la independencia de Colombia. Recuerda aquí utilizar tu imaginación y creatividad en su elaboración. Como sabemos, un friso es un pegable de papel que se junta hojas de un mismo tamaño y se dobla en ambas direcciones en forma de zigzag, como lo podemos observar en la imagen. Aquí vamos a plasmar un pequeño resumen de lo aprendido acerca de este conocimiento. La segunda actividad es leer detalladamente la lectura La última proclamación de Simón Bolívar. La tercera actividad consiste en complementar el cuadrito que se presenta ahí con las 4 preguntas. En cuarto lugar, hacemos un comentario sobre la última proclamación de Simón Bolívar. En quinto lugar, escogemos un autor que nos haya llamado la atención sobre la literatura de la independencia de Colombia. Luego realizamos una caricatura. Recordemos que la caricatura es la descripción exagerada y deformada del físico y carácter de una persona. Luego consultamos su biografía y en un pequeño video damos a conocer nuestro personaje y hablaremos sobre él. En sexto lugar, encontramos disfrutar de la lectura del poema A la Independencia de José Trinidad Reyes. En séptimo lugar, a partir de esta lectura, elaboraremos una sopa de letras con las palabras claves. La octava actividad es escoger una estrofa que más nos llamó la atención del poema y dar nuestra opinión. La novena actividad es encontrar 2 metáforas que se evidencian en el poema. Recordemos que las metáforas son figuras literarias que expresan una relación a un objeto o a una idea particular, pero se aplica a otra palabra. Es decir, es una frase para dar a entender que hay similitud entre ellas. En el texto encontramos un puñal vengador en su pecho. La décima actividad es escribir en el siguiente cuadro las palabras claves que encontramos en la sopa de letras. Y la undécima actividad es tener en cuenta estas palabras e imaginar que somos poetas y utilizando un lenguaje poético vamos a componer una estrofa y la declamamos mediante un audio y la enviaremos al WhatsApp del docente. De manera especial, agradecerles por el compromiso que han tenido respecto al desarrollo de las guías. Recuerden que cualquier duda, inquietud, cuentan con nosotros. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias. Dios los bendiga.